también uno sabe que la encuesta dice lo que el encuestador quiere decir, ¿no? No es que creemos las encuestas per se, porque sabemos también cómo se manejan. Creo que lo que ha hecho el gobierno es dar un giro importante, discursivo en su política. Antes priorizaba mucho el verso del diálogo, que era un gobierno dialoguista, a tratar de fidelizar, de consolidar un sector social más acomodado a la sociedad, que lo apoye y que se expresó en la calle y también acompañando políticamente el 1 de abril. Creo que ahí hay un giro del gobierno que intenta firmar centralmente para conseguir un porcentaje de la sociedad que lo acompañe en la provincia de Buenos Aires y permitir mostrar esa elección que la han denominado como el lugar donde se va a dirimir el futuro del gobierno, mostrar ahí que logra tener por lo menos la primera minoría, ¿no? Si bien una mayoría no aspiran, pero sí una primera minoría. Entra también en un terreno peligroso, me parece a mí, porque hace un giro discursivo hacia la represión, hay un endurecimiento de las políticas de represión, esto que además de lo que ya hicieron en Panamericana el otro día, cuando nos manifestamos en el paro general, también que van a comprar armamento, endurecimiento de leyes, empieza a dar una serie de políticas para consolidar lo que es el núcleo duro. Pero no nos olvidemos que Macri ganó en este sistema un poco extraño del balotaje, donde uno tiene que elegir entre dos candidatos, pero lo que él obtuvo en la primera vuelta, incluso antes de las internas, no llegaba ni al 30%. Entonces hay un sector que lo apoya, es una minoría intensa, pero una minoría. Creo que lo que no hace el gobierno es expandirse hacia otros sectores, porque en la calle lo que se nota es un descontento social enorme. Con esto le cedo la palabra a Gabriela. Y no me parece que lo notorio no es descontento entre aquellos que no lo votaron, sino lo notorio es entre los que lo votaron, entre aquel trabajador que lo votó porque con el gobierno de Cristina Kirchner pagaba impuesto a las ganancias, una cosa absolutamente injusta, y dice, bueno, voy a votar a Macri porque él promete sacarlo, o el trabajador que estaba precarizado, que conozco varios, y dice, bueno, pero yo durante todo el gobierno kirchnerista creció la economía, creció todo, pero yo seguí en las mismas condiciones de informalidad o de trabajo en negro, como se dice habitualmente. Bueno, todo ese sector ve que el salario no le alcanza para llegar a fin de mes, que ninguna de sus expectativas se cumplió y que al revés, que su situación se perjudica día a día. Creo que, no sé si puedo hacer un paralelismo con ese momento histórico, me parece que no, porque además hay que mirar las situaciones internacionales también en la cual se desarrollaban no solo las dictaduras en América Latina promocionadas por el imperialismo yanqui, sino también las organizaciones políticas, una vanguardia obrera, popular, etcétera, etcétera, que la Argentina tiene un punto de inflexión desde el año 69 con el Cordobazo. Y las mediaciones que en cada uno de los países había. Creo que el golpe en Chile fue anterior, en Argentina el peronismo hizo durante un tiempo, intentó ser la mediación y termina formando las triple A. Nadie dice que las situaciones históricas se repitan iguales, digamos. Igual no. ¿Entendés? Ahora, que hay una construcción de un enemigo, sí, el gobierno decidió que los manifestantes centralmente y todo aquel que se movilice o encabece una lucha, como es el caso de Baradel en este momento y demás, pasa a ser su enemigo. Que los enemigos se construyen, es así. Que los enemigos se construyen, es así, y que los sistemas democráticos burgueses cada vez son más degradados porque las condiciones económicas son más degradadas, entonces cada vez tienen herramientas represivas más fuertes. ¿Algún otro cambio que perciban además de este giro hacia el orden? No, creo que centralmente es eso, porque después del punto de vista de la economía sigue igual. Por más que siguen prometiendo bonanza, la economía sigue estancada, una mezcla de estancamiento con inflación, ¿no? La peor de las combinaciones. Pero me quería referir, si me permitís un minuto, a lo que decía Gabriela, porque como descripción de un grupo económico, es más, puedo agregar algo, cómo comenzó su fortuna, también ligada a la dictadura y demás. Pero Macri no gobierna solo, porque si no, estaríamos dando la descripción casi de un dictador. Y si hay algo que Macri no es un dictador, porque Macri sacó decretos a favor de los grandes sectores concentrados de la economía, de las mineras y demás, pero fundamentalmente Macri gobernó con un Congreso donde no tiene mayoría y obtuvo las mayorías necesarias para todas esas leyes terribles que van desde leyes económicas como el pago de los fondos buitre o el blanqueo, pero también leyes que tienen que ver con endurecimiento del aparato represivo del Estado, con el Código Procesal y el Código Penal. ¿Y esto cómo lo logró? Lo logró en la Cámara de Diputados con un acuerdo centralmente con el bloque de Diego Bocio y con el de Sergio Massa, y en la Cámara de Senadores con la inestimable ayuda de PJ Frente para la Victoria, que tienen la absoluta mayoría. Y
veía cuando presentabas el programa. Se viene el panorama electoral. Entonces esto puede ser una foto. Ya empezó. Puede ser una foto o puede ser una película y trágica. Porque el peronismo discute entre los que son fieles al kirchnerismo y no votaron estas leyes y los traidores, como ellos lo llaman, los que se saltaron de bando, o senadores como Abel Medina, que votó casi todo igual que Pichetto, etcétera, etcétera. Pero las listas electorales en la mayoría de los distritos van a ir juntos. Entonces es un problema denunciar y denunciar y denunciar y decir estos son traidores, estos votaron las leyes contra el pueblo, estos votaron el endurecimiento del Código Penal, estos hicieron lo otro, y después volver a lo mismo, porque la cabeza puede ser una cara que no haya votado todas esas leyes, pero después sabemos que abajo en la sábana van a venir los mismos personajes de siempre. Y esto creo que se va a repetir casi todo el país. Entonces hay que empezar a dilucidar eso. Después de un tercio de mandato, ojalá no, Miriam, ¿seguís defendiendo el voto en blanco en el balotaje? Mira, yo pregunto al revés. Si los que votaron a Scioli creyendo que iba a ser un gobierno distinto no se lo están cuestionando. ¿Qué hizo Scioli en este año y medio de ataque enorme a las condiciones del pueblo, de las mujeres que tuvimos, etcétera, etcétera? No, que hizo Scioli no se sabe, desapareció. Scioli es el mago en preservarse a sí mismo y estar siempre dispuesto para ser candidato a todo. No te arrepentís del voto en blanco. No, y además te digo una cosa, te hago una pregunta más concreta, porque si no todo es contrafáctico y es muy fácil. Bueno, mirá el desastre que es Macri, vos no lo votaste ni a Scioli ni a Macri, pero lo que yo pregunto es al revés. Scioli preparaba un gabinete que precisamente no eran los Reyes Magos para traer regalos sociales, eran Casal, a quien Horacio Berbisky le dedicó enorme, y digo Horacio Berbisky para no citar La Izquierda Diario, nuestro periódico. Horacio Berbisky le dedicó enormes editoriales en Página 12 contando quién era ese nefasto personaje como Casal. El otro miembro de su gabinete que anunció Scioli que iba a tener era Bernie. Bernie, bueno, un represor que no se diferencia mucho de Patricia Bullrich y el accionar que ha tenido, creo que sustancialmente nada. Y el otro era Granados, un pistolero conocido en la zona sur que creaba bandas paraestatales, era lo que se decía, y que ahora asesora y reivindica la función de Ritondo en la policía. Scioli se preparaba para eso, entonces creo que las cosas no hay que mirarlas por fuera del contexto, sino que Scioli también se preparaba para una política de ajuste, evidentemente, porque si no ese no puede ser otro, no sería ese su gabinete, de ninguna manera. Venimos bien con Miriam hasta ahora, digamos, es más, en la primera parte, digo, yo también estoy de acuerdo, yo creo que hay que pensar muy bien las listas electorales porque no podemos volver a llevar en las listas o a llevar de diputados a quienes después van a terminar. Yo escribí ayer, en estos días, digo, yo creo que así como fue el indulto para Menem, el pacto de sangre con el grupo económico con el cual él iba a gobernar, el pago a los fondos buitres fue el pacto de sangre del Macri con el grupo con el cual va a gobernar. Y los diputados que votaron en acuerdo con los buitres no pueden formar parte de quienes digan después que van a representar los derechos de las mayorías o garantizar los derechos de las mayorías. Ahora, la verdad es que creer hoy que el gobierno de Scioli hubiera sido lo mismo que el gobierno de Macri, cuando, entre otras cosas, la base social que la estaba sosteniendo, la base de dirigentes... No, es que lo mismo nadie dice, no importa. Si lo simplificas con lo mismo, bueno, también, pero nada se puede comparar. Ahora, ¿hacia dónde ibas? Vos, no creo que vos defiendas ni a Bernie ni a Casal. Yo no creo ni que Granados. Y eso era en cualquier caso, la disputa dentro del gobierno de Scioli para ver cuál era el sentido y el camino hacia dónde iba ese gobierno, iba a ser otra que estar desde afuera del gobierno de Macri. Te pregunto al revés. ¿Pudimos las mujeres durante los 12 años de kirchnerismo obtener el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que venimos reclamando? No. ¿Por qué? ¿Porque no tenían mayoría en el Congreso? No. Porque en la misma lista va desde Urtubey, que es un clerical. En ese caso fue decisión de Cristina. Sí, fue decisión de